Bienvenidos a un nuevo programa de Mi Columna Yo. Hoy contaremos con la presencia del doctor Denis Romay, traumatólogo, especialista en columna, que él ve la parte de lo que son las deformidades de esta parte importante del cuerpo. Con él hablaremos de lo que son las denominadas escoliosis, una enfermedad que vemos cada vez con mayor frecuencia en nuestro medio y que es importante saber detectarlas. Tiene ciertas características específicas que son las asimetrías con las cuales hablaremos. Sin duda, la parte diagnóstica con los estudios de la radiografía y qué tratamiento tenemos disponibles para este tipo de enfermedades. Deformidades de la columna. Se denomina a cualquier afección relacionada con una columna vertebral demasiado o poco curvada. Esto puede incluir escoliosis, cifosis y otras enfermedades. Generalmente se desconoce la causa de la deformidad de la columna vertebral. Los médicos se refieren a estas afecciones como idiopáticas. Algunas deformidades de la columna vertebral ocurren cuando el bebé se está desarrollando en el útero y provocan deformidades congénitas. Las deformidades de la columna vertebral se perciben generalmente debido a hombros o cintura desnivelados, una leve inclinación hacia un lado, una joroba en la espalda o un omóplato prominente. Las deformidades pueden diagnosticarse de forma precisa a través de radiografías. En función de su gravedad, la deformidad de la columna vertebral puede tener un impacto significativo en el crecimiento y desarrollo del niño. Mientras que habitualmente no provoca dolor, algunos pueden presentar dolor y problemas de movilidad. Algunos casos leves de deformidad de la columna no requieren un tratamiento, solo necesitan observación. Otros, si son significativos, pueden tratarse con un corsé ortopédico. Solamente las curvaturas resistentes al tratamiento o que son graves en su presentación pueden requerir una cirugía para un tratamiento correctivo definitivo. Me gustaría que comencemos definiendo por ahí cuál es el concepto de escoliosis, que por ahí es un término que lo utilizamos para cualquier desviación de la columna y muchas veces no es así. Entonces debe tener ciertas características, ciertos parámetros para que podamos catalogarlas como escoliosis, ¿no, doctor? ¿Qué tal, Diego? Gracias por la invitación. Sí, básicamente sí, hablando de la escoliosis, que es bastante ya conocida, ¿no? La deformidad en la columna vertebral, inclusive no hay necesidad de ser especialista cuando uno identifica con una radiografía, pero es el caso cuando ya está muy avanzado el problema. La idea es por ahí inicio definir qué es una escoliosis, qué es esa deformidad que puede generar en un futuro dolor, molestias y demás, otras alteraciones o un deterioro importante de la calidad de vida, ¿no? La escoliosis básicamente es una desviación lateral de la columna vertebral, que es el concepto básico, como así lo dije en un inicio, pero tiene unos componentes que complican más en sí la deformidad. O sea, hay un componente rotacional y hay un componente en el perfil que le decimos sagital, que también genera un aplanamiento de la columna, y así es mucho más complejo la deformidad en sí de la escoliosis, ¿no? Entonces, importante el concepto que aclara el doctor Romay, que no solamente es una desviación hacia lateral de la columna, sino que tiene que tener un componente de rotación, y eso lo vamos a definir en estudios, por ejemplo, como la radiografía, que luego hablaremos las características. Pero también existen parámetros por los cuales vemos cualquier desviación menor y ya se la cataloga como escoliosis. Sabemos que hasta cierto grado de desviación de la columna es normal, entonces después de eso recién comenzamos a catalogarla como escoliosis, ¿no, doctor? ¿Hasta qué grado más o menos podemos considerar una desviación normal de la columna? Básicamente en las mediciones radiológicas es a partir de los 10 grados para adelante. Menos a 10 grados no se considera escoliosis. Puede ser alguna variación postural, puede ser algún desbalance de la cadera o de la pelvis, que es un poco más adelante, lo vamos a ir charlando, ¿no? O variaciones anatómicas, como yo le digo al paciente, son estos como nariz más grande, nariz más chica, a veces pueden variar de persona a persona. No todas las personas tenemos la columna totalmente derecha, hay variaciones, como dice el doctor, normales de 0 a 10 grados. Entonces el especialista en columna es el encargado de realizar estas mediciones, por supuesto con una radiografía, y luego determinar si estamos ante una escoliosis real o no, ¿no? Ya pasando por ahí a las principales causas que generan la escoliosis, porque hay múltiples. Quizás la más frecuente es la
la idiopática, que es lo que más por ahí vemos en consultorio. ¿Cómo podríamos definir a la escoliosis idiopática y cuál se cree que es su principal factor desencadenante? Respecto a la escoliosis idiopática, que es el 80% de todas las escoliosis en sí, básicamente, ¿qué es la escoliosis idiopática? El nombre de idiopático es lo que se usa mucho en varias materias de la medicina. Es algo que es un concepto que denota como así decirlo, la falta de conocimiento o cómo podríamos haber explicado esa patología, esa enfermedad en sí. Entonces, en principio era una patología de descarte. Muchas escoliosis son de origen neurológico, por alteraciones del neuroeje, ya sea a nivel de la médula, a nivel del anclaje bajo también de la médula, u otras alteraciones congénitas que son por deformidades en sí de las vértebras, ¿no? Al nacimiento. Entonces, cuando uno lo que hacía es descartaba. Bueno, igual uno lo va haciendo mediante estudios y al hacer todo ese descarte llegábamos al concepto de la escoliosis idiopática en sí, que no teníamos una causa clara. Pero ya ahora obviamente con los años que ha pasado y demás, he hecho varios estudios y la escoliosis idiopática se dice que ya es de origen multifactorial, ¿no? Tiene respuesta del lado neuroendocrino, del lado biomecánico, del lado de los cierres de los cartílagos de crecimiento asimétricos dentro de la columna. Inclusive hay una distribución córtico-muscular, si se puede entender así. Hay una señal que se envía de un lado del cerebro para el otro lado del cuerpo, que es más asimétrico, que genera todas estas alteraciones. Son conceptos muy, muy actuales y muy complejos de entenderlo, que hacen que la evolución de la escoliosis idiopática en su historia natural sea mucho más compleja cuando se la va identificando y se la va conociendo, ¿no? Es importante el concepto que nos da sobre la escoliosis, quizás más frecuente, que podemos ver en consultorio, que es la idiopática. Y, por ejemplo, si la vemos en una radiografía, aparte, como dice el doctor, de descarte, ¿qué características tiene comparativamente con las otras escoliosis, por ejemplo, que son las neuromusculares o las congénitas, que sabemos que las curvas por ahí suelen ser diferentes? Otras de ellas vienen asociadas a vértebras, por ejemplo, que se fusionan o se formaron mal. Entonces, cada una de las escoliosis tiene una característica específica que muchas veces la vamos a poder visualizar en los estudios de imágenes, como la radiografía, ¿no? Claro, la radiografía es un elemento básico que utilizamos nosotros como en cualquier región del organismo. En inicio son dos fotos, ¿no? Una de frente o AP le decimos, y una de sagital o de costado, la perfil. Donde se identifica, como le dije en un inicio, lo puede identificar cualquier colega, especialista y demás, que no sea tanto en sí de la materia de columna, es la desviación. En principio pareciera que fuera lateral, pero nosotros en la radiografía vamos identificando otros elementos, que es la rotación. Las vértebras van dando vueltas y ahí se ven unos signos claros de rotación vertebral que son muy de característica de la escoliosis idiopática, ¿no? Una de esas clásicas escoliosis idiopáticas identificables son aquellas que tienen la curva a nivel torácico del lado derecho, más que todas las señoritas, que es la mayor cantidad de pacientes en relación a los hombres que presentan escoliosis idiopática, ¿no? Eso es un importante dato, que muchas veces este tipo de escoliosis es más visible en las mujeres, y efectivamente hay un periodo en las mujeres donde básicamente hay un aumento exponencial, es decir, de golpe, del crecimiento de las curvas, y es importante detectarlas en ese momento, porque al ser el periodo de mayor crecimiento, que es durante la primera menstruación en las mujeres, ahí podemos tomar ciertas conductas de tratamiento para tratar un poco de contenerlas. Entonces, importante que ante los padres, que son por ahí los primeros médicos en casa, detectar ciertas asimetrías, que luego hablaremos en el siguiente bloque, que es las características de la escoliosis. Noten y lleven al especialista para que podamos detectar en el momento adecuado este tipo de deformidades, ¿no? Que en las mujeres es característico que se dispare de alguna manera el crecimiento durante la primera menstruación, ¿no?
Sí, ese es un elemento que en principio se tomaba como un dato, porque en los varoncitos no tenemos obviamente ese signo, si se puede decir. La característica en sí es cuando ya hacemos, lo dicen los papás, ¿no? Hizo el estirón, ¿no? Lo decimos nosotros, la aceleración de crecimiento, o el caput, que llamamos en medicina. Ese arranque de crecimiento tiene un pico, ¿no? Y inician las señoritas alrededor de los 10 años, 9 a 10 años, y se acelera de tal forma durante los 2 o 3 años iniciales. Y ya casi del pico de crecimiento desciende, pasa un año y aparece la menarca. Inclusive la menarca estamos en un estadio ya más tardío de identificación de la aceleración de crecimiento. Entonces la mamá nos dice: doctor, la verdad que la veo torcida, la veo que su hombro está a un lado, no pasaba así, y ella recién empezó a hacer ejercicio, está creciendo, hace básquetbol, y antes no pasaba eso. Lo que es justamente va la respuesta por ese lado. Entonces ya tenía alguna curva, alguna desviación mucho más pequeña antes de la aceleración, antes del estirón, y cuando se acelera, cuando se da esta etapa, si se puede decir así, se pronuncia más la deformidad. Entonces la idea siempre es tratar de llegar a antes de identificar este tipo de desviación en lo posible, ¿no? Es como una plantita, ¿no? Cuando está torcida la plantita, si lo encontrás torcida, le pones un palito, lo puedes enrectar más fácilmente, ¿no? Cuando ya está un tronco crecido, como es el clásico dicho, ya no se puede enrectar. Tal cual como lo dice el doctor, con sus ejemplos muy gráficos, digamos. Entonces es importante que por ahí la familia es la primera que se da cuenta de este tipo de alteraciones, asimetría, un poquito más inclinada, con un poquito de joroba. Entonces en esos momentos puntuales, ni bien comienzan a percibir ese tipo de asimetrías, llevarlo al médico para que podamos, por supuesto, corroborar la escoliosis y, si es posible, dar un tratamiento precoz. Ya en la segunda parte continuaremos un poco hablando sobre características de la escoliosis y, por supuesto, las características clínicas de este tipo de patologías. Continuamos en esta segunda parte con el doctor Denis Romay, especialista en columna y en deformidades. Estuvimos en la primera parte ahí abarcando lo que eran los conceptos generales de las escoliosis, que tienen que tener ciertos criterios para que nosotros la podamos llamar como tal. Hablamos por ahí de los grandes grupos, que son las escoliosis idiopáticas, las congénitas, las neuromusculares, es decir, que cada una tiene una causa bastante específica, y por supuesto que cada una tiene un inicio diferente en la edad del paciente. Sabemos que algunas, por ejemplo, las congénitas, el paciente ya nace con una predisposición y la va a desarrollar los primeros meses, los primeros años de vida. Algunas otras escoliosis, que nos comentará el doctor, ya su evolución muchas veces aparece en la edad infantil o en la adolescencia. Ahí se comienzan a manifestar. Entonces, otras se generan posteriores a ciertos síndromes. Entonces, cada una tiene por ahí un inicio diferente en la vida del paciente, que es lo que me gustaría que por ahí nos aclare un poco el doctor, porque es importante para los padres identificarlos y, por supuesto, derivarlos al especialista, ¿no? Es así, Diego. Tenemos estas escoliosis que se presentan también en inicio muy temprano, ¿no? Aquellas que se presentan antes de los 5 años y después de los 5 años, ¿no? Usamos nosotros un término que es el early onset o late onset. Los early onset, que son de inicio muy temprano, son aquellas escoliosis que se dan incluso al nacimiento o por una evolución dada, como dijiste, resultado de algún síndrome, ¿no? O básicamente alguna alteración neurológica, por ejemplo los mielomeningoceles, ¿no? Entonces este tipo de escoliosis, cuando son de inicio muy temprano, son mucho más complejas de manejarlas, porque claramente tenemos que acompañarlos a los chicos hasta casi el crecimiento final. Entonces ahí nos orientamos más que todo no en corregir la curva, ¿no? Obviamente hay que identificar la causa, siempre eso es lo primero que yo digo, porque piensa todo el mundo que la escoliosis es una sola y hay que tratarla de una manera o hay que poner un corsé y se resuelve el problema. No es así, hay que identificar como todo, ¿no? Como cuando hablamos de la fiebre, hay que identificar cuál es el germen, la bacteria que nos está provocando fiebre, no dar ibuprofeno y con eso solucionar. Lo mismo es en esto, entonces hay que identificar cuál es el problema
problema específico de la escoliosis, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una escoliosis congénita, que es al nacimiento, que se da entre la tercera y cuarta semana de gestación, una alteración del tubo neural, pueden nacer con alteraciones vertebrales varias, ya sean fusiones únicas, hemivértebras, que son formación de vértebras con mitad de vértebras. Eso, por supuesto, como dice su nombre, congénito, es al nacimiento. Entonces, nosotros ya tenemos que identificar, y ahora ya hay papás muy avispados, se puede decir, que ya al inicio lo ven al niño, a su bebé, y dicen, tiene una pelotita acá, tiene una bolita, y van buscando. Y la verdad que van buscando muchos lugares como para que les saquen la duda, y ahí es donde tenemos el problema, y ahí es donde empieza el camino, se empieza a torcer para un lado para el tratamiento en sí. Entonces hay niños que a veces les indican corsé, hay niños que están haciendo fisioterapia desde que tienen sus meses iniciales, y ya estamos mal en ese aspecto. Entonces, lo que uno hace, como dije en un principio, es primero identificar esa causa, ¿no? Y después de eso, ver cómo nosotros podemos acompañar. Si lo controlamos, si es una escoliosis que no genera mucho desbalance, no es muy severa, no va a generar mucha torsión o mucha torcedura, así para que se entienda, o es una escoliosis que va a tener una complejidad en su futuro. Nosotros tenemos que antecedernos a ese tipo de escoliosis, ¿no? Tenemos que predecir, para eso tenemos muchos elementos, mucha bibliografía para entender. Esta escoliosis va a evolucionar 5 grados al año, va a evolucionar de 6 a 10 grados al año. Entonces nosotros tenemos tablas, tenemos una serie de elementos que podemos predecir en cierta forma, y aún así es mucho más complejo. Y en estos chicos de inicio temprano, los early onset, nosotros más que todo nos ocupamos en sí de lo que es el desarrollo torácico. El tema de la respiración es fundamental, porque si no acompañamos a que crezca ese tórax, se va a comprimir en un futuro por esta deformidad, no van a crecer los alvéolos y vamos a tener un problema respiratorio, una insuficiencia restrictiva crónica, que eso inclusive va a condicionar la vida del paciente, ¿no? No en sí a veces la deformidad, lo que está torcidito en sí, sino tenemos que ayudarlo a crecer, a acompañar de ahí en adelante. Eso sería el problema el tema más complejo en los chicos de inicio temprano, ya sea en esa congénita, ya sean las neurológicas o las sindrómicas. Es un reto, es muy complicado, inclusive necesitan varias cirugías una vez cada año, y así hasta donde más o menos podremos acompañar y que tenga un buen desarrollo de sus sistemas. La verdad que es muy importante la aclaración que nos da el doctor Romay sobre los diferentes tipos de escoliosis, que cada una tiene un diferente tratamiento y un tiempo puntual en el cual debemos ofrecerlos. Entonces, ahí muchas veces los primeros médicos tienen que ser en casa, los padres, para identificar cualquier anormalidad llamativa, llevarlo al especialista, porque hay algunas que, si se presentan antes de los 3 años de vida, por ejemplo, necesitan por ahí un acompañamiento, porque sabemos que pueden ser muy deformantes, muy diferentes a las que se pueden presentar, por ejemplo, en la adolescencia, que tiene una evolución bastante más lenta. Entonces, el inicio en los cuales detectemos este tipo de deformidades como las escoliosis va a ser fundamental para el tratamiento, que es bastante diferente. Y es el especialista en columna el que básicamente tiene que indicarlo, porque muchas veces se cometen errores porque no se identifica, como dice el doctor, la causa de la escoliosis, que es el pilar fundamental para el tratamiento, y muchas veces ya tardíamente queremos realizarle alguna opción terapéutica, y muchas veces ya no es útil, ¿no? No, por supuesto, justamente esa es la idea. La idea es concientizar en inicio, por supuesto, ¿no? Mediante este tipo de programas, que es excelente, ¿no? Concientizar a los papás, concientizar a toda la familia. En sí, cuando un bebé nace, cuando un chico está en crecimiento, siempre estamos pendientes de ellos y todo eso, y la verdad es que muchos papás consultan, ¿no? Tienen aquella duda y demás, y también hay que concientizar a nuestros propios colegas. Es importante eso, ¿no? Porque a veces somos un poquito flojitos al revisar el paciente. Siempre, incluso al estudiar medicina, un profesor nos decía, lo primero que tienes que hacer es revisar. Con eso tenés casi todos los conceptos ahí claros y signos que te puedan dar una orientación. Es casi básico lo que digo, pero es la realidad.
Entonces, un llamado de atención a aquellos colegas que les pido que hagan una revisión especialmente a los pediatras, incluso médicos generales, aquellas postas que hacen los controles ahí en los barrios, que es importante. Si ven un chico un poquito desviado, que ven una bolita en la espalda, inmediatamente por ahí hacer una radiografía, dependiendo obviamente de la edad, y si tienen alguna duda, algo, por supuesto, derivarlo al especialista en columna vertebral infantil, y lo vemos, vamos a ver que si es el tema, si es simplemente bueno, podríamos decir así, una alteración postural, o básicamente estamos hablando de un problema de escoliosis. Y la realidad que a veces la escoliosis llega a ser a veces un inicio, sí, un problema, pero también es un signo de lo que puede ocurrir dentro del organismo, porque estas alteraciones no vienen solas, ¿no? Estas alteraciones vienen en conjunto. Nosotros le decimos las alteraciones de línea media, porque estas pueden estar relacionadas con alteraciones cardiológicas, renales. Entonces, yo he tenido muchos pacientes que le he identificado la escoliosis a sus 7 años, a sus 9 años, entonces yo le hago toda una serie de estudios generales que debería haber hecho un colega pediatra, un médico general. Entonces le hago su ecocardio, le mando a hacer una ecografía abdominales, renales, resulta que tenía un solo riñón, tenía una alteración, algún soplo cardíaco, etcétera. Entonces hay que estar muy atentos respecto a eso. La verdad que es muy importante que nos dice el doctor que muchas de las escoliosis no vienen solas, muchas veces es un signo acompañante de enfermedades generales, de síndromes específicos que abarcan muchas alteraciones. Entonces la idea de por ahí este programa es concientizar no solamente los padres de familia, sino los médicos generales, los pediatras, que son los que están en contacto por ahí en las etapas iniciales de crecimiento del paciente, también a los profesores de educación física, a los directores técnicos de las actividades deportivas, que ellos están muchas veces constantemente y pueden denotar algún tipo de actividades. En muchos otros países, antes de realizar cualquier actividad deportiva, necesitan radiografías obligatoriamente de columna para visualizar estos problemas a edad temprana, porque sabemos que la importancia del tratamiento y de acompañar la evolución consiste en dar en un diagnóstico temprano. Y ya me gustaría que arranquemos por ahí hablar de tanto de la parte clínica, sino de los cuáles son los signos más visibles que vamos a ver en una escoliosis. Y en eso lo que dice el doctor Romay está bastante cierto. Examinar es fundamental. Y el examen de las escoliosis no tiene que ser un examen así de manera superficial. Tenemos que descubrir al paciente, muchas veces descubriendo, sacándole la camiseta, la polera, vamos ya muchas veces a identificar que puede estar ante la presencia de una escoliosis. Y dentro de esto el signo más llamativo son las asimetrías, que lo vamos a hacer más visibles con el paciente al descubierto. ¿Como cuáles asimetrías pueden ser las más características de las escoliosis, doctor Romay? Bueno, el inicio en la consulta, lo primero, obviamente está todo el tema de los antecedentes, ¿no? Nosotros ahondamos y preguntamos todo, desde cómo fue el embarazo con la mamá, cómo fue, cuándo fue el parto, qué tipo de parto fue, si fue por cesárea, parto vaginal, si el chico tuvo alguna internación, ¿no?, por un tema de respiración, si nació con un dedito de más, o sea, si fue operado, todo eso tenemos que registrar en la historia clínica. Hay que hacer todo un libro inicial para saber cómo viene la historia, ¿no? Ahí viene la historia clínica, ¿no? Cómo viene la historia del chico hasta el momento que estamos actualmente. Ya, el paso siguiente es hacer el examen físico, ¿no? El examen físico, como decimos en un principio, como la escoliosis idiopática del adolescente, en la adolescencia generalmente se presenta en las señoritas, nos vamos a ir a ese tema. Hay que ser muy cuidadosos, las señoritas obviamente están en etapa de crecimiento, entonces es ahí donde ellas se les llama la atención, a la mamá especialmente, que ayuda que se cambie, o inclusive las señoritas van al hacer deporte y le dice a una compañera, mire, tu hombro está un poco a un costado, etcétera, ¿no? Entonces, por esa referencia vienen a la consulta, y en el examen físico lo que nosotros evaluamos es de forma general todo el tronco, tanto en el frente y en el perfil, ¿no?, y obviamente en la parte de atrás. Lo que hacemos es casi descubrirle completamente. Yo en el consultorio tengo
tengo una especie de tops especiales como para cubrir obviamente las partes íntimas del paciente. La idea es siempre descubrirlo completamente y vamos viendo las asimetrías, vamos viendo la simetría de la altura de los hombros, ¿no? Si vemos en el espacio que le decimos el triángulo del talle, que es el espacio que está del tronco con el brazo, se ve que ese triángulo, si ve una variación ahí, ¿no? Si vemos que está sobresaliente la escápula, ¿no? La parte de la escápula, y se está escondiendo ahí una deformidad. Lo que hacemos nosotros es una maniobra muy clásica y conocida, inclusive desde la universidad. Flexionamos el tronco para adelante, ¿no? Al que le llamamos signo de Adams, y es donde se pronuncia las vértebras, donde se pronuncia, perdón, la jiba que le decimos, aquella jorobita que se ve, que es la simetría. Se pronuncia más en esa maniobra porque las vértebras, como en un inicio dijimos, que es una deformidad tridimensional, al rotarse, esta se oculta y al hacer este movimiento se levanta más la deformidad, ¿no? Entonces, ya hablando un poquito de los signos y síntomas, que lo ahondaremos en el siguiente bloque, ahí continuaremos hablando con el doctor Romay sobre este tipo de alteraciones. Llegamos a la tercera parte sobre el programa de deformidades y escoliosis junto al doctor Denis Romay, el especialista en el tema. En la anterior parte comenzamos a hablar un poco cuáles son los principales signos y síntomas visibles que vamos a poder ver para, por ejemplo, sospechar de una escoliosis, y en eso influye mucho, y queremos concientizar a los padres de familia, a los pediatras, a los médicos generales, que son los que están en contacto en esta etapa de crecimiento de los niños. También los profesores de actividades deportivas, que los pueden ver, están con ellos en contacto unas buenas horas del día. Entonces ellos pueden ver, y el principal por ahí signo son las asimetrías que suelen ser visibles, por ejemplo, un hombro más levantado que otro, una escápula, el omóplato atrás, que suele ser uno más salido de cierta manera que otro. Las caderas también pueden ser que muchas veces están asimétricas, y eso claramente nos pueden hacer sospechar de que puede ser una patología de escoliosis. En ese momento la idea es que derivemos al especialista en columna. El especialista en columna hará estas mismas visualizaciones, y luego también hará maniobras puntuales. Hay una maniobra de Adams que consiste en visualizar si existe una jiba. ¿Cómo es la jiba y por qué se produce, doctor, en las escoliosis, que es muchas veces característica en la región dorsal, ¿no? Sí, una de las características de la escoliosis idiopática es aquella jiba que se encuentra en la parte torácica derecha. Es la que más frecuente se ve, la que más frecuente está en las señoritas adolescentes, ¿no? Como decía hace unos minutos atrás, esta es una maniobra que es fácil, ¿no? Por así decirlo. Se lo pone al paciente de espaldas, se le hace flexionar el tronco. Como es una deformidad tridimensional y estas vértebras giran para adentro, si se puede decir así, del tórax, cuando se hace esta maniobra, estas vértebras salen, ¿no? Rotan en cierta forma y se observa con gran claridad la jiba del lado de la deformidad. Hay jibas torácicas, como la dije, o hay jibas inclusive lumbares, o las dos al mismo tiempo, ¿no? Que se van acompañando, como dijiste hace rato, también con algún desbalance pélvico y demás. Y hay otras características, no solo buscar estas asimetrías, ¿no? Es importante también analizar algunos signos que se van encontrando en la piel, ¿no? Signos inclusive que te orientan a un tipo de escoliosis tal vez distinta a la idiopática, como aquellas manchas que decimos, o aquellas tipo lunares, ¿no? Café con leche, que se presentan bajo el brazo, en la parte del tronco. Entonces vamos viendo otros signos, ¿no? Es que ese por ejemplo está relacionado con la neurofibromatosis, ¿no? La enfermedad de von Recklinghausen, que también conlleva la deformidad en sí de la columna vertebral. Otros signos ocultos, ¿no? Aquel parche, ¿no? En la parte lumbar baja, que denota también un disrafismo, aquella mancha, inclusive algunos pelitos que aparecen en la parte baja, ¿no? Y durante mucho tiempo la mamá o alguien lo vio, pensó que era un tema de familia y demás. Entonces también llevan a una orientación de que hay algo oculto adentro de la columna y puede existir una deformidad. Entonces, importante el doctor, pero como podemos ver, gran parte de estos signos
van a ser visibles con el paciente al descubierto. Entonces, muchas veces que es el familiar que dice, doctor, cuando él o ella se estaba cambiando, le noté esto. Entonces, de notar muchas veces el paciente al descubierto este tipo de alteraciones, a los médicos también, que ha caído por ahí en desuso el hecho de descubrir al paciente, y muchas veces en esta escoliosis resulta fundamental realizar este tipo de maniobras, porque como dice el doctor, vamos a ver lo que son los denominados estigmas, que son ciertas características en la piel, como algunas manchas, acumulación excesiva de pelo en la espalda, y muchas veces ya viendo esto vamos a tener gran sospecha diagnóstico de determinados tipos de escoliosis. Entonces, fundamental que los pediatras, los médicos generales, hagamos el examen al descubierto en la edad de crecimiento, porque en esta etapa es donde vamos a poder identificar las escoliosis, y es fundamental que lo hagamos porque el tratamiento efectivo muchas veces depende de que lo agarremos en una etapa temprana, por supuesto, ¿no? Ya pasando a otra de las grandes mitos que existen alrededor de escoliosis, y lo vemos todos los días en consultorio, es que algún especialista relacionado de la salud vio a determinado paciente quejándose de dolor y hace una radiografía y efectivamente muestra alguna desviación, incluso una escoliosis con cierta gradación, y le dice, ahí está la causa de tu dolor, es la escoliosis. Y el paciente ya se queda con el chip impregnado de que la causa de dolor es la escoliosis. Pero ¿la escoliosis realmente duele, doctor Romay? Bueno, ese es un mito que la verdad que es muy complicado de trabajarlo con el paciente, ¿no? Es un mito tremendo, porque ya el paciente viene con ese concepto ya instalado por muchos colegas, lo tengo que decir, ¿no? La verdad que uno cuando lee no existe, no está en esa parte, no se habla del dolor en la escoliosis. Si bien hay obviamente algunos temas que tocan en sí lo que es el dolor en la escoliosis, pero son muy pocos y casos específicos y distantes. En sí, la escoliosis como tal no duele. La realidad que el paciente consulta porque se ve asimétrico, se ve que lo que dijimos hace rato, ¿no? Veo una bola en mi espalda, veo un hombro raro, me puse la remera, me puse la polera y me sienta distinto. Entonces es por eso que consulta. Pero lo que siempre les digo, es más que todo una enfermedad estética por las asimetrías que se produce que dolorosa en realidad. Claro, pero en sí no sé cómo llegan a correlacionarlo algunos otros colegas, unos otros inclusive, ¿no? Quiroprácticos, fisioterapeutas que son parte del equipo en sí, de la parte nuestra de la medicina, pero inducen al paciente de que esa deformidad o esa desviación pequeña que han identificado es la causa de algún dolor que ni siquiera el paciente lo dijo, ¿no? Por ahí tiene un dolor, pongámosle que el paciente tiene un dolor, que es otro ámbito y también tiene una desviación. Hay que estudiar la causa final de ese dolor, puede ser inclusive más grave en sí de la desviación, puede tener alguna desviación muy chica, en sí que sirve solamente para observarlo, para ir controlarlo, ni siquiera para cirugía, si es así el término, pero la causa del dolor es tu escoliosis. Entonces yo tenía un paciente que vino, una señorita de 21 años, que vino al consultorio y tenía dolor desde los 16 años. Entonces, y hacía fisioterapia desde los 16 años. Imagínate cuánta plata de fisioterapia y seguía las indicaciones del colega que le dio, ¿no? Entonces, vino a mi consultorio cuando ya tenía 21 años, la señorita hacía gimnasia, todo eso, y en este momento ya no solo tenía dolor lumbar, tenía dolor hacia la pierna. Entonces le hacemos los estudios básicos radiográficos y pum, ahí saltaba el problema. Tenía la desviación, pero tenía otro problema más que no era la escoliosis en sí. Entonces a mí me costó remontar y decirle que su desviación, aquella pequeña escoliosis lumbar que tenía, no era la causa de su dolor. Pero era tan difícil porque había visto hasta 9 médicos previos, todos le dijeron que era la escoliosis, lo vio el fisioterapeuta que es la escoliosis y no. Tenía otra patología que se llama espondilolisis, tenía una rotura del istmo, es así una zona anatómica en la unión de la vértebra 5 sacro, que bueno, es otro tema, ¿no?, para charlar, pero ese era el problema que le estaba generando dolor. Entonces con el tiempo se rompía, se volvía a cicatrizar, para que se entienda así, y volvía lo mismo. Entonces esta patología es estos signos, ¿no?
y al final obviamente cuando hizo su callito óseo en la zona de la vértebra le empezó a comprimir la raíz nerviosa de la pierna. Entonces fue otra la historia y el tratamiento se fue por otro lado, lo menos que importaba ahí era la desviación de la columna vertebral en sí. Entonces hay que analizar bien las imágenes y bueno, justamente para cerrar esta parte del dolor, la escoliosis en sí no duele, hay que buscar otras causas, por favor. Corroborando por ahí lo que dice el doctor, que es sumamente importante sobre esta patología, que es una enfermedad, como le digo, más estética que generadora de dolor. Cuando nosotros nos llega este tipo de pacientes al consultorio y vemos algún grado de desviación y efectivamente el paciente también se queja del dolor, nosotros nos obliga a buscar exhaustivamente la causa específica del dolor, como dice el doctor, que puede ser una patología del disco, de la faceta, del arco posterior, algún defecto óseo, pero no que sea atribuible a la deformidad específicamente de columna. Entonces nosotros tenemos que buscar otra causa existente con respecto a la escoliosis que sabemos que no lo genera. Perdón que te corte, quiero aclarar algo que lo que dijiste es la parte estética, ¿no? Que inicio por una consulta, pero no lo entendamos así por lo estético, no es una cuestión de me veo mal y ese es el problema. En realidad esto en un futuro te va a generar, dependiendo obviamente qué tipo de curva, grado de deformidad, más allá de la estética, que es por lo que consulta, como dijiste, pero aclaremos que no es solamente un problema de estética, sino que esto en un futuro, cuando la persona sea mucho más adulta, 40 años, 50 años, esto sí le va a tener un deterioro claro de su calidad de vida, ¿no? Y ahí sí vamos a presentar recién dolor y demás cosas, porque bueno, con los años nos gastamos. Si tenemos una columna derecha y nos gastamos cuando tengamos 50 años, cuando tengas una columna desviada, el desgaste va a ser obviamente peor. Totalmente, bastante importante lo que dice el doctor. Y por ahí, para finalizar este bloque, otro de los grandes mitos de la columna, se asocia muchas veces que las desviaciones pueden estar producidas por actividades o situaciones donde se carguen la columna. Una de estas es, por ejemplo, el embarazo y luego del embarazo la paciente presenta dolor de columna, se le hace una radiografía, ve una desviación, dice, no, el embarazo me causó la desviación. O los chicos que cargan, por ejemplo, mochilas en el colegio, en el día a día, y aparecen con deformidades. Entonces, las situaciones que cargan la columna pueden generar desviaciones estructurales en sí de la columna. No en sí, ¿no? La patología de la escoliosis, como dijimos en un inicio, tiene de otro tipo de causas, ¿no? De base, ¿no? Causas, como dijimos, endócrinas, alteraciones incluso sensoriales y demás, o las otras causas que ya mencionamos, que era la congénita neurológica. Pero sí, en cierta forma va a impactar esto. No quiero decir que no sea que el tema de cargar cosas pesadas en los chicos, mochilas y demás, que yo veo que les mandan a hacer tantas cosas, llevan toda una librería a la escuela. Por supuesto que va a generar dolor de espalda, que eso el chico no lo tiene que tener. Dolor de espalda por cansancio, por fatiga, etcétera, pero aparte eso también podría generar posturas viciosas, ¿no? Y ya estaríamos entrando en otro ámbito que es la cifosis, ¿no? La hipercifosis, ¿no? Eso ya es un poquito más distinto, que sí puede generar ese tipo de problemas en los chicos. Perfecto, entonces ya habiendo aclarado por ahí la parte clínica de lo que son las escoliosis, en la parte final de nuestro programa nos abocaremos a ver cómo podemos ya confirmar el diagnóstico de estos problemas y por supuesto qué tratamientos tenemos disponibles para las patologías de escoliosis. Fendor, 30 años aliviando el dolor.
Llegamos a la parte final de nuestro programa. Recordarles que el programa estuvo basado en escoliosis, que son las deformidades de la columna, con el doctor Denis Romay, especialista en el tema. Estuvimos abordando, haciendo un repaso de las causas principales de las escoliosis, que son las idiopáticas, que son las asociadas a ciertos síndromes específicos, las asociadas a lesiones neuromusculares, como la parálisis cerebral. ¿Cómo podemos identificar primeramente estos síntomas que tienen que ser como un paciente al descubierto? Vemos fundamentalmente las asimetrías, un hombro más levantado que otro, las escápulas, el omóplato uno más salido que otro, las asimetrías de las caderas. A veces si el paciente se agacha, podemos ver una joroba, que es lo que le llamamos jiba nosotros, debido a que las vértebras se rotan conjuntamente con las costillas y generan esa joroba que se puede evidenciar en la parte dorsal sobre todo. Comenzamos a hablar sobre los síntomas principales. Aclaramos que el dolor no es característico de la escoliosis. Si el paciente tiene una escoliosis, una desviación y tiene dolor, a nosotros como médicos nos obliga a descartar otra causa que es la que le esté generando el dolor, porque hay múltiples patologías que lo generan, pero no así la desviación de la columna. Tocamos ciertos mitos como estos, por ejemplo, y en esta tercera parte nos gustaría hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento. Claramente el diagnóstico, aparte de los signos que venimos hablando, que lo podemos visualizar en el examen físico, están los estudios de imágenes. Son fundamentales los estudios de imágenes y muchas veces arrancamos con una radiografía, pero en este caso de las desviaciones necesitamos una radiografía de pie, de cuerpo completo, porque muchas veces existen curvas y contracurvas a nivel de la escoliosis y es importante medirlas en su totalidad. Entonces muchas veces no nos sirven las radiografías que nos traen ciertos pacientes con solamente la lumbar, con solamente la torácica. Entonces hacemos este tipo especial de radiografía en el cual hacemos las mediciones y corroboramos efectivamente qué tipo de escoliosis es, ¿no? Por supuesto, ya pasando a la parte del diagnóstico en sí, ¿no? El paciente referido, derivado, viene con alguna radiografía que es alguna de tórax, que es cortita, se ve una pequeña desviación o una gran desviación, una gran deformidad y son radiografías incompletas. Entonces yo lo que hago es explicarles a detalle a los papás que hay que hacer una radiografía especial, ¿no? Es una radiografía que se llama espinograma, que es una foto, por así decirlo, que te toma casi toda la parte del tronco, parte de la parte cervical, incluso el cráneo, y incluye algunas radiografías bien tomadas de este tipo, las caderas, que también son imágenes que nos da a nosotros otro tipo de herramientas para entender en qué etapa de crecimiento estamos con los chicos, ¿no? En el marco de lo que es la columna vamos a definir qué tipo de deformidad es, qué característica tiene y hacemos las mediciones correspondientes. Hacemos las mediciones con una regla clásica, con un goniómetro, o actualmente ya tenemos un programa en la compu, lo subimos y hacemos toda una medición con este software que también usamos. De esa manera las clasificamos, vamos clasificando las escoliosis de acuerdo al grado de complejidad. Hay escoliosis de bajo grado angular, de moderado grado angular y de alto grado angular. No vamos a entrar al detalle de cuánto, pero aquellas que son de bajo grado angular son aquellas que las podemos observar, digamos, ¿no? O sea, este chico va a tener una evolución tal vez lenta, dependiendo a qué estado de maduración está, que eso es importante, ¿no? Y es importante que otra utilidad que nos da el espinograma es que vemos ciertos cartílagos de crecimiento en lo que es la pelvis y que eso nos ayudará a decidir en qué etapa de maduración está y que eso es muy importante para el especialista para el tratamiento, ¿no? No, por supuesto, hay un signo que es clásico, un signo de Riesel, que se ve una manchita encima de la crestería, que si bien es un signo ya casi poco sensible para determinar qué grado de crecimiento estamos o qué grado de maduración, no sé, tenemos los índices del fémur proximal o a veces pedimos una radiografía extra de mano para saber en qué etapa ósea estamos y de acuerdo a eso también nos va un poco a determinar qué tratamiento podemos hacer, pero es un poquito más adelante. Hablamos todavía en sí del valor angular. Aquellas de bajo valor angular las controlamos, las observamos, les podemos mandar a hacer alguna terapia de ejercicio y demás, pero aclarándoles que ninguna fisioterapia, quiropraxia, etcétera,
van a corregir aquella deformidad. Eso hay que ser bien claro, porque ya hablamos que las causas son varias y muy complejas para tratar este tipo de desviaciones, y en sí una mano, un masaje, un estiramiento no los van a corregir. Y eso hay que ser bastante claros y bastante rígidos en ese aspecto, ¿no? No se van a corregir con fisioterapia y demás, pero sí necesitamos la colaboración de los colegas para ayudar un poco a flexibilizar, a darle equilibrio muscular, fuerza, mejorar el tronco en aquellos pacientes que los vamos observando, ¿no? Que son de valor angular bajo. La verdad que es muy importante que lo que dice el doctor, y es algo que muy frecuente vemos en consultorios, pacientes que muchas veces vienen con las promesas de que la deformidad que tienen, las desviaciones, van a ser corregidas mediante técnicas de manipulación, de fisioterapia, y eso la verdad que en la realidad no existe. ¿Por qué? Porque el concepto, como dijimos antes, de la escoliosis no solamente desviación, sino rotación de las vértebras. Entonces, una deformidad estructural de la columna bastante profunda, bastante permanente, que por manipulaciones superficiales que básicamente atacan las estructuras superficiales, que son los músculos, es imposible que se llegue básicamente a realizar una corrección de este tipo de problemas. Luego hablaremos con el doctor de cómo se realizan las cirugías de escoliosis, y esas son las únicas por ahí maneras efectivas de realizar una corrección de la desviación y de rotación de las vértebras, que es parte del tratamiento quirúrgico, ¿no? No, por supuesto, sí, es un tercer paso, ¿no? Antes del tema de la parte quirúrgica también está el tratamiento ortésico, ¿no? Los corsés, pero hay que saber también cuándo indicarlos. Aquellos de valor angular moderado y con índices de crecimiento temprano, ¿no? Entonces hay que saber cómo utilizar el tema del corsé. Hay gente que pone corsé cuando el chico tiene 18 años. Cuando es una etapa fundamental para que funcione, si no, es someterlo a una terapia incómoda que no le va a traer ningún beneficio. Por supuesto, pero la realidad pasa eso. Entonces hasta el mismo comercio, veo chicos con un corsé 18 años, 17 años. O sea, ya pasó el crecimiento. El ejemplo claro es aquella plantita que está en crecimiento y la podés enretar, pero ya un árbol crecido es ya difícil. Entonces nos cerraremos un poco en el concepto del corsé en ese aspecto, que es muy complejo, porque indicarle un dispositivo a un chico es bastante complicado, porque puede traer incluso complicaciones y demás cosas. Y ahí la tercera etapa es la que usted dice, doctorazo, que es el tema del tratamiento quirúrgico. Ya son valores angulares muy altos, muy complejos, que eso sí hay que encararlo y planificarlo con otros estudios, ya sea de tomografía, ya sea de resonancia magnética nuclear, toda una planificación previa. Ahora actualmente inclusive hacemos imágenes de impresión en 3D para tenerlas visualmente aquella columna vertebral y después indicarle una cirugía a nuestro paciente. También algo que muy frecuentemente nos pregunta el paciente que va a ser sobre todo sometido a una cirugía de escoliosis, pregunta: doctor, ¿voy a poder caminar o voy a poder hacer alguna actividad deportiva posterior a este tipo de cirugía? Porque la gente tiene ese temor, y muchas veces el paciente puede llegar a tener una vida relativamente normal, no es que vas a quedar discapacitada, ¿no? No, por supuesto que no. Obviamente cualquier cirugía y demás siempre va a tener posterior a la cirugía un cierto cuidado, ¿no? Como todo, eso hay que tener en cuenta. Igual no es una columna en un inicio normal, tampoco le vamos a dar una columna nueva, pero sí le vamos a tratar de devolver una columna que sea más funcional de la que tenía antes y dejarla en eje y que no se complique en un futuro en sí el tema de la deformidad, que puede generar gran decaimiento en sí de su calidad de vida. Sí, como dice el doctor, muchas veces es el tratamiento quirúrgico no solamente para corregir la deformidad en ese momento, sino para prevenir que en la edad avanzada, adulta, cuando aparecen otra serie de alteraciones, ya sea el cuadro más complicado. Entonces muchas veces es importante prevenir y por ahí corregir estas deformidades cuando todavía son de cierta manera flexibles las curvas, no así en la edad adulta, cuando ya se mezcla con artrosis y es muy difícil lograr una corrección aceptable, ¿no? No, ya llegamos muy tarde ahí, ya obviamente ya tenemos otros elementos más que tomar en cuenta, es otro ámbito mucho más complejo, ¿no? Que podemos tocarlo si quieres en otra charla. Por supuesto, la verdad que fue muy interesante, tratamos de aclarar todas las principales dudas, mitos, signos y síntomas relativos a las que son las escoliosis, y agradecerle claramente la presencia al doctor Romay. Sin duda que en los siguientes programas trataremos de tenerlo para que hablemos de los temas que son referentes a la columna, y muchas veces es importante que la gente lo sepa, porque como lo decimos siempre, muchas veces los médicos comienzan en casa con los padres, ayudándonos a identificar este tipo de patología, y bueno, sin duda que lo tendremos nuevamente al doctor Romay.
Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias. Estoy siempre atento para cualquier tema a conversar, a tu solicitud, y acá me tenés, como quedamos siempre, como grandes amigos y colegas. Esperamos que haya sido interesante el programa del día de hoy para ustedes. Tratamos de tocar todo lo relevante, los temas importantes que se refieren a la patología de escoliosis, las asimetrías, que son las grandes características para identificar estos problemas, como un hombro más levantado que otro, la cadera, los omóplatos. Sin duda de los métodos diagnósticos como las radiografías, que es fundamental para corroborar esta patología, y por supuesto los tratamientos disponibles, que son el corsé, que tiene un momento puntual en el cual van a servir, y en los casos muy avanzados donde la cirugía correctiva suele ser la opción más eficaz. Hasta una nueva edición.